involves financial trends involving regulatory compliance in commercial arbitration and in litigation. And we have a good panel of a wide variety of countries and perspectives to discuss this very issue. There are four panelists. I'm the moderator. My name's David Covell. I'm a litigator and I represent whistleblowers. I do financial fraud litigation in the United States. I'm a US lawyer, a New York lawyer. And I will talk a little bit at the end if there's time. Otherwise, I will leave the floor to the panelists who have a lot to say. So let me start off with, and I'll introduce them one by one just to begin with, and they'll tell you a little bit more about their backgrounds when they speak. Rafael Tripero, who is on my far left, is the managing partner at Cremades Calvo Sotelo in Madrid. And next to him is Mr. Binwoo Quinn. Quinn, yes, who's both a Chinese and a U.S. lawyer in New York and Florida, yeah, and has some significant arbitration experience. And then to my right is Alberto Reyes Sanchez, who is from the Dominican Republic, and will be talking a lot about what is going on here with respect to these issues on financial trends. And next to him is Patrick Barrera Sweeney, who is from Ecuador, and will be talking about, I think, more generally, the impact of the new U.S. administration on these trends, these financial trends in commercial arbitration and in investments generally. Okay, maybe I'll begin now with you, Rafael. Hola, buenas tardes. Es un placer para mí estar esta tarde aquí con vosotros en nombre de Cremades Calvo Sotelo. Y mi intervención sobre este tema de la financiación y regulación en torno al mundo del arbitraje y los litigios de arbitraje se va a centrar en fundamentalmente y referido a la jurisdicción o a la situación en España, ¿no? de cómo es la situación en España y concretamente en los aspectos más ligados a la financiación, ¿no? La financiación de arbitrajes y litigios, ¿no? Como sabéis, normalmente las cuestiones que se dirimen en materia en las materias de arbitraje suelen tener un componente en muchas ocasiones internacional, es decir, o bien las partes están ubicadas en países diferentes, ¿no? O bien una de las partes o ambas son estados, ¿no? Y por tanto se trata de litigios de cuantía y complejidad elevada, ¿no? que necesitan o tienen un coste legal relevante, ¿no? Abogados, peritos, los técnicos que hacen las valoraciones de los eventuales daños o para cuantificar el importe de la demanda, ¿no? Entonces, cada vez más, y siguiendo la línea de otros países, en España se ha iniciado, o ya hace algunos años, se inició la posibilidad de financiar, ¿no? Lo que se llama normalmente en este mercado third party financing, financiación del pleito por un tercero, ¿no? Normalmente los financiadores son fondos que invierten de diferentes maneras, ¿no? Y afrontan los gastos de litigio, ¿no? Que hay en muchas ocasiones, ¿no? Entonces, estos third party fundings han creado ya un mercado, ¿no? Relevante. En el mundo anglosajón, Estados Unidos, Inglaterra, ya existía y era muy común. Y en España esto es posible desde el año 2008, ¿no? Puesto que hasta ese año la normativa en España, los tribunales no admitían el success fee, no admitían lo que se llama en castellano quota litis, es decir, que los abogados reciban
un porcentaje de la cantidad a la que sea condenada el demandado, ¿no? Una cantidad del resultado, ¿no?, del pleito, ¿no? Entonces, esto abrió la puerta verdaderamente al cambio, ¿no? En España, a diferencia de otras legislaciones, no es obligatorio revelar quién es el financiador. Es decir, tú puedes iniciar una financiación de un arbitraje internacional en otro país, ¿no? O con compañías de otro país, y las cortes de arbitraje españolas, si el asunto se resuelve en España o se va a ver en España, las cortes arbitrales no exigen conocer que haya un discovery, ¿no?, de una revelación de quién está financiando, quién está detrás, ¿no? Esto, en términos prácticos, es complejo porque a veces puede haber conflictos de interés, ¿no?, porque el financiador, pues, está involucrado en otras operaciones. Normalmente los financiadores hacen un proceso de KIC y de check conflict para evitarlo, pero digamos que en España esto, desde un punto de vista de regulación del arbitraje, no está exigido. No obstante, las principales asociaciones que existen en España en este ámbito sí que lo recomiendan, ¿no?, que haya un disclosure de quién es el financiador, ¿no? ¿Cuáles son los principales elementos, ¿no?, a la hora de establecer, ¿no?, cuáles son los posibles riesgos, ¿no? O sea, es evidente que la financiación de un litigio, ¿no?, tiene que respetar la confidencialidad entre el cliente y el abogado, ¿no? Entonces, el hecho de que haya un tercero que está financiando a veces puede comprometer esta regla, ¿no?, en el sentido de que el abogado se pueda ver obligado a revelar al fondo determinadas cuestiones. Entonces, hay que poner un límite claro porque el cliente no es el fondo. El fondo es lo que va a hacer el third party funding, lo que está haciendo es aportar recursos económicos, pero por tanto el abogado tiene que tener muy claro dónde está el límite, ¿no?, qué cosas puede revelar o no, porque si hay un breach de estas obligaciones, pues esto puede conllevar, en España es muy estricto, la pérdida de tu licencia de abogado, ¿eh? Y da igual que trabajes para un bufete, ¿no?, importante, ¿no? Tu bufete puede ser sancionado, pero tú como abogado pierdes tu licencia, ¿no? Esto a veces involucra algunas cuestiones un poco más complejas, cuando está involucrado o cuando, por ejemplo, hay cuestiones de naturaleza fiscal o criminal, ¿no?, en los que, por ejemplo, el Tax Office puede tratar de requerir información directamente al fondo, ¿no?, porque en España todas las entidades financieras están sujetas a una disciplina fiscal y disciplina del secretario de Economía, el ministro de Economía, y por tanto pueden ser objeto de una inspección. Entonces aquí se pueden generar situaciones a veces de una cierta complejidad, ¿no? En términos prácticos, ahora mismo, o en el caso español, ¿qué tipos de procedimientos o de litigios se están financiando más, ¿no? Bueno, primero, todos aquellos que tienen que ver con sectores regulados, ¿no? Por ejemplo, la energía, el sector de energía, sobre todo vinculados a las energías renovables, ¿no? En este momento, el Estado español, por ejemplo, ha sufrido diversas condenas, diversas resoluciones desfavorables, condenándole a pagar a emprendedores que perdieron dinero por los cambios en las tarifas, ¿no? Entonces son pleitos importantes en los que las cantidades del indemnity, las cantidades son más de $1 billón
Por tanto, es muy, es un gran, son proyectos muy interesantes para los despachos, ¿no?, de abogados, ¿no? Como digo, en España desde el 2008 se puede ir a cuota litis y puedes ir perfectamente con un success fee de un 20%, un 25%, cubriendo todos los costes. You have to cover all the cost, pero los importes son relevantes. Recordaros que en la Unión Europea, en la European Union, there's a limit for the success fee, which is the 40%, 40% máximo, ¿no? Y bueno, básicamente, yo creo que simplemente por finalizar, yo diría que en la Unión Europea ahora mismo hay varias iniciativas para regular los distintos tipos de acciones, ¿no?, y tratar de unificar el derecho procesal a nivel europeo. Y concretamente pues contempla la financiación de pleitos y también los arbitrajes. Y nada más. Gracias a todos. Thank you very much, Rafael. I think now we'll talk to Alberto Reyes Baez. I think I spoke wrong incorrectly the first time, who is talking from the perspective of the Dominican Republic, but about fairly similar issues with financing of litigation and arbitration. Gracias principalmente por la invitación a este panel. Muy agradecido de estar aquí. Mi nombre es Alberto Reyes. En mi práctica soy abogado socio de la oficina Guzmán Ariza en República Dominicana, con más o menos 20 años de ejercicio, y muchos de ellos en arbitraje, como árbitro de la Cámara de Comercio, de la Corte de Arbitraje de Santo Domingo desde 2008, viendo principalmente arbitraje doméstico. Y sobre ese punto quería también seguir la conversación de nuestro distinguido colega, de su experiencia española. En Dominicana, nuestro centro de arbitraje no es un foco de arbitraje internacional, no es un centro destinado a arbitraje internacional como lo son el de Londres, el París, por ejemplo, que son jurisdicciones que son un destino de arbitraje internacional, y por tanto muchas de estas cosas no llegan a nuestra jurisdicción y no la vemos como practicantes, salvo que estemos apoyando una transacción internacional donde como oficina o abogado seamos el apoyo principalmente de los que están litigando el arbitraje fuera de nuestro espacio. Pero el third party funding, ¿verdad?, que es parte del tema de lo que vamos a hablar, existe desde hace mucho tiempo. Y creo que es interesante, y vamos a poner dos ejemplos de casos que aquí sería interesante verlos. Y vamos con lo primero. Uno de los casos más emblemáticos y famosos de third party funding fue el de Greenpeace. Greenpeace versus el Estado francés. Tenían un barco que era el Rainbow Warrior, que fue hundido en el año 1990, que era de esos barcos que peleaban en contra de las pruebas nucleares en el mar. Y ese barco fue hundido, y para Greenpeace poder acceder a financiar el arbitraje, que es costoso, como bien señaló nuestro colega, un arbitraje internacional es costoso por todo lo que conlleva, la logística de los abogados, los expertos, la parte documental, traducir miles de documentos es costoso. Y la única forma que pudo Greenpeace acceder para llevar su demanda arbitral contra el Estado francés fue a través de un financiamiento. Y se le otorgó el financiamiento, accedieron al arbitraje, incluso lograron una transacción económica con el gobierno de más de $8 millones en esa época. O sea que lograron un objetivo resarcitorio en este caso. Pudieron lograr que se le reparara el daño causado a raíz de ese hundimiento. Pero un caso de los más emblemáticos de third party funding es de Reino Unido. Es el famoso caso Essar versus Northcote de 2016. En ese caso, debido a un incumplimiento de Essar, la compañía Northcote accedió a un financiamiento por third party funding y le fue otorgado más o menos 600,000 libras esterlinas. En ese caso, y aquí lo digo para hablar general de cuáles son las reglas estándares de los que financian arbitrajes, generalmente se cobra hasta un 300% del importe prestado, o entre un 20 y un 40% del importe del arbitraje, cualquiera que fuera mayor. Generalmente es una de las prácticas que utilizan estas compañías. Y en este caso de Northcote, lo interesante es que, aunque fue impugnado el laudo reconoció como parte del costo de financiamiento y por tanto de lo que tiene que pagar la parte que sucumbe en el arbitraje,
que es una de las reglas clásicas de arbitraje, el que pierde paga los gastos del arbitraje, incluyendo los abogados, y otros gastos, la Corte consideró que otros gastos eran el costo de financiamiento y fue otorgado, fue parte del costo a pagar por la parte que sucumbió en el arbitraje. Y eso fue uno de los grandes aportes del caso Northcott, que llegó incluso a la Corte Suprema del Reino Unido, y ahí fue confirmado el principio de que puede entrar con otros costos siempre que esté sujeto a criterios de buena fe, transparencia, para ver que fue una transacción, digamos, en buena lid, o sea, que fue correcta. Es decir, que el Self-Firing Funding nos permite acceder a estos procesos que son bien costosos. En el caso dominicano, voy a poner 2 ejemplos de situaciones que se pierden aquí. Yo incluso fui particularmente abogado en una. Era un caso de un seguro de vida. Y aquí hay una gran práctica, principalmente en familias empresariales o en familias de personas en clase política, por ejemplo, de seguros de vida. Y esos seguros de vida, cuando son de cuantías importantes, no son generalmente dados por sociedades dominicanas, lo dan sociedades extranjeras. Y tiene sus bondades, porque un seguro de vida no paga impuestos sucesoral, no tiene que respetar el forced heirship o la legítima hereditaria, ¿verdad? Y pasa directamente a los beneficiarios. Pero si hay un problema con el pago de la póliza al beneficiario, muchas veces se van a arbitraje. Y muchas veces tú vas a ver un arbitraje en New York, BVI, Londres, París, que va a costar. Entonces es un disuasivo para el beneficiario de la póliza acceder, digamos, al proceso arbitral y poder reclamar lo que le corresponde. Y el Self-Firing Funding ha sido una vía para lograr que eso ocurra. ¿Y qué ventaja también tiene? Que estas sociedades de Self-Firing Funding, que en principio lo que se, más o menos, hablo aquí en derecho comparado, porque aquí no tenemos regulación sobre eso en Dominicana, es que no sean abogados los que financien, sino realmente empresas que se encarguen, que tengan como objeto ese tipo de actividad. Y ellos asumen los riesgos del arbitraje. O sea, si la parte pierde, sucumbe, no tiene que pagar el préstamo. Ellos hacen una apuesta para ver si se logra el objetivo del caso, y por eso esos fees elevados en caso de éxito, que como nos decía nuestro colega, que principalmente en los casos de arbitraje internacional, que no es quizás lo que yo he visto, los montos son muy elevados, tanto en el costo del proceso como en la eventual condena contra un Estado que haya sido signatario de algún convenio multilateral de protección de inversiones, que generalmente es la fuente de estos casos. Es decir, que otro ejemplo que pongo en el caso dominicano es, ustedes saben que aquí tenemos, como en muchos países de la región latinoamericana, leyes proteccionistas de distribución y concesión. En el caso dominicano tenemos la ley 173, y esa ley, ustedes saben que ha sido desmontada en ciertos aspectos por los precedentes judiciales nuestros a partir del año 2000 más o menos. Y muchos de esos precedentes han creado la posibilidad, han reconocido la posibilidad, no obstante considerarse una ley de orden público, que pueda irse a foro arbitral local o extranjero. De hecho, la última sentencia que confirmó todo el sistema es la famosa sentencia Pfizer 2022 de la Suprema Corte de Justicia, donde esa sentencia confirma la posibilidad de irse a foro arbitral internacional, en este caso, para la disputa de la ley. Pero esa disputa es cara. O sea, todo lo que conlleva armar el expediente, incluso técnico, para defenderse de la ley es cara. Es otro ejemplo también donde incluso yo he visto hasta propuestas de Self-Firing Funding que dicen vamos a financiar el arbitraje extranjero que ustedes tienen como entidad dominicana, que están discutiendo con el concesionario extranjero para su disputa, y ha tenido cierto interés. Y de hecho ya muchos de ellos tocan las puertas dominicanas de despachos para ofrecer sus servicios financieros respecto del conflicto en el litigio. Creo que nos quedan 2 minutos. Yo quería, ya pasando el tema del Self-Firing Funding, es decir algo. Se habla mucho, creo que es uno, van a hablar ustedes sobre el tema del financiamiento, de la prevención antilavado en materia de arbitraje. Es un tema trend también, como dice nuestro módulo, como se llama nuestro panel. Y es interesante también, como tribunal arbitral, que uno puede ser miembro de un tribunal arbitral, cuidarse de que el tribunal no sea el instrumento de un lavado de activos. Y yo diría que parte de las cosas que hay que mencionar, hay unos temas más complejos que se han mencionado, que son los países OFAC, las listas OFAC, los países sancionados, que tienen otro tipo de regulación, principalmente en arbitraje internacional. Pero en el caso doméstico es cuidarse
de algunas cosas. Muchas veces el tema del lavado de activos es una defensa de una de las partes en el arbitraje que hace la denuncia al tribunal sobre un tema dudoso, de origen dudoso en el arbitraje. Pero nosotros como árbitros, cuando nos llaman del centro, si es un arbitraje institucional y vemos el caso, hay cosas que llaman la atención, porque no queremos caer en ser los árbitros que ven un litigio que no tiene sustancia en cuanto al origen de las cosas, que se inventó quizás para conseguir un laudo, para usar ese laudo como la prueba del origen de fondo que va a ingresar a una cuenta extranjera. Y se hace una transferencia millonaria porque yo tengo un laudo que dice que hay que pagarme $3 millones. Pero ese laudo fue fruto de un proceso un poco vacío donde las partes quizás llegaron a un acuerdo en la segunda audiencia y los árbitros homologaron ese acuerdo y ese acuerdo ahora es un laudo. Y ese laudo es la base del banco para recibir los fondos. Entonces, no digo que hay una fórmula específica de uno cuidarse, pero hay cosas que llaman la atención y uno tiene que tener ciertos ojos abiertos, con también tener conciencia de que hay que proteger la institución del arbitraje. O sea, no podemos tampoco permitir que el malaccionar de un grupo pequeño representativo de la industria, porque lo es y lo sigue siendo, sea entonces la regla. Yo diría que sería la excepción. Nosotros, en casos donde verdaderamente hayan indicios de algún tema, tener cuidado. Y esto incluso quería mencionarles, principalmente para el ámbito dominicano, uno se pregunta, ¿existe entonces un orden público financiero que tenemos nosotros como usuarios del sistema que proteger, así como existe un orden público clásico o de dirección en los casos de las protecciones contractuales? ¿Existe un orden público financiero? Miren, hay una sentencia interesante del Tribunal Constitucional Dominicano, que es la sentencia 232-21 de la Junta Monetaria, del Monetary Board del país, contra el Banco de Ahorro y Crédito Micro. Y en ese caso, el Tribunal Constitucional lo define, dice, y me permito leer, el orden público económico ha sido definido como el conjunto de principios y normas jurídicas que garantizan la economía del país y facultan a la autoridad para regularla en armonía con los valores de la sociedad nacional formulados en la Constitución. Y es justamente en esta carta donde contiene el valor fundamental que debe tenerse en consideración, que es el bien común, que está estrechamente vinculado a la función social de la propiedad y a las actividades económicas. Y con este precedente, el Tribunal Constitucional dice que va orientado a la protección y procedimientos obligatorios y de efectos inmediatos e inmutables que deben guardar los actores del sistema. Es decir, que nosotros no podemos mirar de lado eso, sino tener conciencia de que, digamos, el compliance se va a filtrar en cualquier actividad donde haya intercambio de recursos. Y incluso el arbitraje no escapa a eso. O sea, generalmente uno ve el compliance en temas financieros, pero también existe en el arbitraje y es algo que debemos, en cierto modo, cuidar. Y para concluir con esta presentación, yo haría, no es económicamente correcto decirlo, pero se parece un poquito en cuanto a la trazabilidad. El principio de Antoine Lavoisier de que la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. El dinero tiene algo parecido. El dinero ni se crea ni se destruye. Bueno, sí, se crea y se destruye, pero en cuanto a la trazabilidad, no se engendra. O sea, siempre va a haber un origen y un fin de las transacciones económicas. Cambian de activos, de jurisdicción, de mano, de titular, de causa, que es uno de los temas, digamos, importantes en el derecho civil, la causa de las obligaciones. O sea, ¿por qué yo pago? ¿De dónde recibo? Y todo eso deja una huella. Y esa huella es parte de lo que uno como árbitro, como parte, como abogado, que tiene un deber de vigilancia respecto de la prevención y el sistema de prevención que tiene que tener en cuenta y observar. Gracias. So we have two more panelists before you get to me. I think we'll start with Mr. Quinn, who is going to talk a little bit more about arbitration, and in particular, among other things, how to enforce arbitration judgments. Is that correct? Yeah, somewhat, and there'll be a lot more too. So look forward to it. So, hello everyone. My name is Bingwu Qing. I'm a professor of law in Xiangtan University in China. I'm also a licensed attorney in the state of New York and Florida, but of course also in China. I have been a JSOP judge and vice judge for several years, so kind of like familiar with international arbitration. So my original topic is about the separability principle, but it seems it does not exactly fit in with the topic of this panel. So I kind of like switched to the topic of
how do we practice in compliance with the sanction laws, in the recent years. So I'm going to start with a question, which is, if we do have a Chinese company who is doing business within, those suspect country, and and get into transaction with a United States company, and there have arbitration going on in Europe by the institution there, and then the arbitration state is in another country, then we have the problem is, how do the arbitration tribunal and how do the arbitrators follow the sanction law and not get themselves, into any negative consequence? So I do my own research, so I'm going to talk about how the U.S. courts, how Chinese government, and how the European courts, and then in the end, how the Russia authorities deal with this type of situation, and then finally, what is my personal proposal. So firstly, let's go to the U.S. The United States courts has adopted a principle that the problem of enforce international arbitration award is different from actually making the payment. And that was a decision by the Southern District of New York in 1995. It's called Bell-Ship Navigation Inc. versus Stay Lift, which the United States Southern District Court of New York refused the defense that enforced the arbitration award would against the U.S. policy, the sanction against Cuba. The court saying that even if we do have such a policy, that is a national policy, not a public policy under the New York Convention. And therefore, it is enforceable. And that principle has followed by numerous U.S. courts, and pretty much like in 2024, following by the East District of New York in the case of Karen Maritime Limited, and also confirmed by the Ninth Circuit Court in a case called Cubic Defense. Especially in that case, the Ninth Circuit Court said, confirmation of enforcement of arbitration is different from the actual payment. Therefore, even if the claimant who owns the award as approved by the U.S. court to enforce the judgment, the money is going to transfer to an account which was frozen by the U.S. government. It does not necessarily mean the claimant could eventually get the money. If you want to get the money, you need to apply for a license from the Treasury Department of the United States. And then recently in 2020, and that principle was also followed by the Southern District of New York in the case of SSI Beijing. Okay, and that is the situation about the United States. And then how about China? I know most of you pretty much interested in this part. China have a anti-foreign sanction law enacted. Okay, according to Article 12 of that law, that any body, any organization who facilitating any country who is trying to sanction Chinese company, that would be a violation. And therefore, if any a legal service, like being an arbitrator or being an arbitration institution handling cases against a Chinese company being sanctioned by foreign authorities, that would be violation of Chinese law on the surface. However, because of that law, so on the surface, according to the exact language, seems very harsh or very strict. However, I do my research, there's no such incidents reported yet. But on the other side, in 2021, there is a case that a foreign claimant come to Chinese Shanghai Financial Court asking for enforcement. Then the Chinese company who are going to be enforced against, claiming that there is a violation of Chinese anti-sanction law and therefore should not be enforced. But the Shanghai Financial Court saying that firstly, the sanction is against the law firm, is not against the lawyer who has been an arbitrator in that arbitration. And secondly, when the anti-sanction law enacted,
the arbitration award already made, so we cannot apply the law retrospectively. And thirdly, the Chinese company, when they're doing the arbitration, they has been advised the other party appointed such an arbitrator, and they have no objection. So based on the three reasons, the Shanghai Financial Court enforced such arbitration award, even though we do have anti-foreign sanction law, and it seems on the surface very harsh. Okay, that is about China. And then let's move to Europe. Interesting stuff is, firstly, European Council has enacted several sanction law, and any arbitration institution is supposed to follow the law, like the London Court of International Arbitration, like Stockholm Arbitration Center or Court, and ICC Court in France, right? They're supposed to follow it. Therefore, if there is any case involves Russian parties, on the surface there could be a problem, but I do not personally say the European government has specifically trying to sanction those international organizations when they are handling cases involving parties from Russia or from any other sanctioned country. So very hard to say. However, in 1994, there is an Italian court saying that because the Italian company is doing transaction with Iraq company, and therefore the transaction itself is against the sanction law. Therefore, it cannot simply that underlying business is against the law, and the court saying that you should not go to arbitration at all. And then, however, on the other side, there's a Swiss court case that saying that against the Swiss federal law. The Swiss federal law related to conflicts of law, Article 177, all property disputes are arbitratable even if it involves sanctions. Therefore, Swiss government has a position that even if the arbitration involves sanctioned party or sanctioned transaction, still arbitration could go on, it could be enforced in Swiss. So that is the situation about Europe. So not clear yet. Can you collect in Europe? If you can go forward and get an enforcement, can you collect? You mean in China or? In Europe. In Europe? Well, it's really the problem. Yeah, because our situation talking about sanction, it could happen in many stages. Firstly, whether the underlying transaction itself are sanctionable or you have to follow those rules. Secondly, are these dispute arbitratable? Secondly, if the dispute arbitratable, can you enforce it in each of the country? And number four, even if in the United States you could enforce your arbitration award, can you eventually get your money? And remember, according to the U.S. practice, it's a double-edged sword, because when you enforce it, the money come into your account, but be frozen in the United States. You cannot get the money, but if you do have other creditors, they could collect against that account. So well, for Europe, so the position is not clear yet. I would say that at least for the starting age of the arbitration and the conducting of arbitration itself, for the institution and for the arbitrators, as to today, it's fine. But for the enforcement of the arbitration award, well, I would say it's very hard to say. Okay, then let's move to my the final part about the two cases which I personally totally disapprove about Russia. In 2024, the Russia court saying that in one case, because the tribunal member is a non-friendly country nationals, and therefore the arbitration award is not enforceable. And then in 2025, just for you, I think it's last month or the month before last month, saying that the Russia Attorney General were suing in the Russia court against a company called Wintershall, and also the three members
And the law firm for the Wintershur, so remember the arbitration tribunal and the law firms for Wintershur in that international arbitration, in a criminal case, the Russian courts are trying to threat that if the arbitration is still going on and any arbitration awards shall be made, the Russian government will sanction those lawyers, arbitrators for criminal responsibilities. So basically here, all the situation about the United States, about China, about Europe, about Russia, it's very complicated, very conflicting among jurisdiction. My personal situation is I really admire the U.S. court practice that national policy is different from public policy. And secondly, I want to tell you that that is how Chinese government do. Okay, Chinese government are harsh on the surface of the law, but I personally believe that normally speaking, they are not going to enforce the policy so strict that would commercially burden the Chinese company. So personally, I would say it won't be a problem in Chinese perspective. Then about Russia, I totally disagree with how they're handling with the international arbitration. And Europe, let's wait and see. I don't know how the institutions there are going to deal with it. So pretty much that is my situation. And let me finish up with my speech about because my co-panelists talk about third-party funding. A simple situation in China. Chinese government never officially recognized third-party funding in litigation or international arbitration. However, the situation is for international arbitration, it become very popular. The Chinese government never officially step in and say, hey, that is illegal, you cannot do that. But for litigation, maybe there is a problem. And also we have a kind of like a unanimous understanding between the courts and the legal experts and lawyers that for third-party funding in international arbitration, a disclosure is mandatory. It's not by law, it's among the legal professions. We have a joint agreement. And also there has been a discussion about whether there should be a cap about how much eventually the third-party funder get. Eventually the idea becomes that there should not. Okay, so different from the situation, obviously. Okay, so that is my presentation. Thank you. Thank you. So there's a lot changing in the world these days. Sanctions regimes are changing very fast. Trade agreements are changing very fast. And it's changing the forward-looking perspective on how investments and then how sort of the follow-on arbitration and litigation might look. And Patrick Barrera Sweeney from Ecuador is going to give us, I think, some perspective from Ecuador and from the rest of Latin America, perhaps, and even beyond, on what we can expect. Thank you so much, David. Quisiera dar un agradecimiento por la gentil invitación a estar en este evento de escala mundial. Le felicito a la República Dominicana, son unos grandes anfitriones, volveremos y el cariño es grande y agradezco también la presencia de un viernes tarde, o ya no sé qué día, es lunes tarde al final del día de un feriado. Entonces, muchas gracias, espero que mi charla de alguna manera genere interés por el arbitraje internacional, interés por el arbitraje local y básicamente esa es nuestra función de los árbitros, tratar de que la palabra salga. También quiero agradecer al World Jurist Association por la invitación, a Unicaribe por estas bellas instalaciones y ser grandes anfitriones. Para presentarme, soy ecuatoriano, abogado. Tengo una práctica de algunos años atrás, varias décadas, algunas perdidas por malos gobiernos. Sin embargo, desde el punto de vista arbitral, tal vez presentarme. He sido miembro de la Corte de Arbitraje Internacional de la Cámara de Comercio Internacional por 3 términos. Una gran experiencia. Invito a que todo el mundo entre a la página de la Cámara de Comercio Internacional y perdón el mensaje parroquial.
pero hay mucha buena información sobre temas arbitrales y especialmente para los jóvenes, cómo comenzar una carrera en arbitraje internacional. Es demandante, es interesante, se conoce gente de mucha valía y finalmente profesionalmente demanda mucho. Les recomiendo para los que están interesados. Aparte de ser miembro de la Corte de Arbitraje de la Cámara, estoy registrado en las principales cámaras de Quito, también en Bogotá, también estoy en Lima. Soy miembro del CIAR, que es el Centro Internacional de Arbitraje de Iberoamérica. Y adicionalmente estoy registrado en Shanghái, estoy en Beijing, perdón, no en Beijing, en Hong Kong, espero estar en Beijing uno de estos días, y finalmente también en Shenzhen. Ahí están 20 años de carrera en un anís. En mi otra vida también fui banquero, privado y público, entonces debo decir que el arbitraje no es para banqueros. Competimos con grandes jurisdicciones como es Nueva York o el City de Londres, entonces los temas arbitrales son no tan financieros, son mundanos. Esperemos que alguno día de estos podamos atraer a los banqueros, a mis colegas banqueros, a este mundo. Dicho esto, yo quería poner en perspectiva qué está pasando en este caos generado por la administración Trump. Caos desde un punto de vista financiero, pero sin embargo es un generador de cambios geopolíticos. En el arbitraje estamos acostumbrados a estos cambios geopolíticos. Yo vengo de Ecuador, como les dije, por 20 años éramos parias del arbitraje internacional, a pesar de que estábamos entre los primeros puestos de arbitraje de inversión, porque teníamos muchas demandas como consecuencia de malas decisiones en la geopolítica de nuestro gobierno. Esperemos que esto no pase, pero desafortunadamente es contagioso. Otro país que entró en esto fue Argentina antes que nosotros, después le siguió Venezuela y parecería ser que ahora México está en ese camino. Entonces, evidentemente el tema de los países es malo desde un punto de vista de decisiones de geopolítica, pero al final del día, desde el punto de vista arbitral, las soluciones arbitrales son la mejor solución que uno puede tener. Eso se llama tratados bilaterales de inversión, si fuese el caso, o en su defecto, con lo que está pasando ahora con la política Trump, muy probablemente los que no podamos acceder a tratados bilaterales de inversión, la solución de controversia se va a ir a los tratados comerciales. Eso está pasando y básicamente es un pequeño terremoto. Como digo, la palabra caos sería más aplicable a financiero, pero al final del día también es aplicable esta inestabilidad y interinidad que también se le ha determinado al estado en el que estamos. En el ámbito, digamos, arbitral, las principales tendencias que hemos visto en los últimos años, especialmente es esta otra revolución que es la inteligencia artificial. Si tenemos unos minutos al final podemos conversar de este tema, pero creo que buenas partes de los paneles el día de hoy han tocado el asunto, podría ser ya reiterativo, pero también una de las grandes preocupaciones pensando en los árbitros es básicamente la necesidad de que exista el componente humano y que no falte, porque la inteligencia artificial hace todo. Inclusive puede dar un laudo. Hemos conversado, existen sentencias que dan automáticamente. Todo depende del algoritmo. La pregunta es quién está atrás del algoritmo, la ética dentro del algoritmo, y no sé si la palabra ética entra en un algoritmo, pero al final del día el componente desde el punto de vista de los árbitros es el componente humano, la racionalidad en hacer justicia. Y esa palabra justicia no creo que es una fórmula matemática, sin embargo, ya está aplicándose en ciertos contratos inteligentes la solución a los problemas por medio de un robot. Consecuencia de eso, esas son las demandas que vamos a ver y que vamos a seguir viendo, porque entiendo no solamente es un tema arbitral, pero estamos viendo que, por ejemplo, la ley de arbitraje francesa, que está en proceso de reforma, se ha creado una comisión y ya está incorporando el tema del componente humano que debe haber, o en su defecto, si quieren ver el otro lado, cuál debería ser la cuota que debe tener dentro de las decisiones de un juez
el valor de las personas. Ese reto lo vamos a vivir hoy, mañana y pasado, pero creo que hacia allá vamos. Y la gran pregunta es cuánto de eso debe ser humano, y la respuesta es necesitamos que el ser humano esté atrás. Como colofón a este tema, existen ya sanciones por el Departamento de Comercio de Estados Unidos a una plataforma que ofrecía dar servicios legales más baratos, por supuesto, porque no había un componente humano y era una fórmula, un algoritmo. Al final del día, esa plataforma salió de mercado y el Departamento de Justicia, perdón, de Comercio norteamericano lo que ha hecho es, no existe un abogado detrás, no existe un abogado autorizado detrás de los servicios legales que se están vendiendo. Entre comillas, ya hay una sentencia en contra de la inteligencia artificial, si quieren verla así, pero al final del día es ratificando que tiene que haber un abogado detrás de los servicios legales, indistintamente que sean parte de un algoritmo en donde probablemente esté toda la mejor información de calidad y que le haya servido a alguien para demandar, ganar y alegar en un proceso. Regresando a la inestabilidad y sensación de caos, que les llamo yo, los cambios de la administración norteamericana probablemente van a tener una serie de secuelas y en América del Sur tratemos de concentrarnos acá, de entrar a temas más complicados como puede ser la guerra de Rusia y Ucrania, pero van a suceder temas de orden comercial. Y es difícil hablar sobre algo evidente. México va a tener problemas. Ese es un problema de orden práctico, desde el punto de vista de que las decisiones, no necesariamente de Trump, pero las decisiones del gobierno anterior, de López Obrador y ahora de la presidenta Sheinbaum, lo que están haciendo es desinstitucionalizando al país. No solamente por cambios y desaparición de entes de control, pero en particular sobre la desinstitucionalización del Poder Judicial. El Poder Judicial ya no va a ser respetada su carrera, sino que los principales jueces van a ser designados o van a ser por consulta popular o elección, lo que significa que la calidad de ese juez va a ser inferior, que no está en función de un proceso, digamos que esté en función de los méritos, sino tal vez de popularidad. ¿Qué significa eso en la práctica para los que hacemos arbitraje internacional o qué significa para los abogados corporativos, que algunos están en esta sala? Significa el temor de que no se pueda, como nos estaba comentando el colega chino, ejecutar un laudo en el país de origen o la legislación no sea amigable o las instituciones no le den la seguridad, hace que se ahuyente la inversión extranjera. Y si no se ahuyenta la inversión extranjera, lo que hace en la práctica es que el diseño de la cláusula arbitral, ya no solamente el contrato como tal, como las obligaciones de las partes, el contrato como tal, la solución de controversias termina siendo algo que es fundamental. Y vuelvo y les pido que recapaciten, porque normalmente uno alcanza a ver los antecedentes y de ahí las cláusulas de relleno, entre comillas. Si ustedes consideran que la cláusula de solución de controversias es un relleno, por favor vuelvan a repensar que ese no es lo correcto, porque esa es la cláusula estratégica. Entonces, lo que va a suceder en la práctica, y es lo que está discutiéndose a nivel de otros foros, es que de México lo que va a suceder es que va a crecer el arbitraje local, va a crecer el arbitraje internacional, sin embargo, en la solución de controversias no va a haber ley mexicana que sea afectada, digamos, la ley tiene que irse a un país donde sea ejecutable. Y hay que tomar en cuenta lo que está pasando en Rusia. No importa que usted tenga un laudo en contra de Rusia, se vuelve inejecutable ese laudo porque existen previsiones específicas en el Código de Procesos ruso, que si usted es fruto, en este caso del país Rusia, de sanciones, no se puede aplicar y se genera una cobertura de que no se pueden aplicar los laudos de extranjeros o al final del día no se puede iniciar procesos
en contra de corporaciones rusas. Ejemplos de un famoso laudo en contra de una empresa rusa que se llama Yukos, que es de imposible ejecución. Y hay más de 200 procesos idénticos que han sido bloqueados por medio de las cortes rusas. En consecuencia, si van a litigar con una empresa rusa, lo único que tienen que garantizarse es dónde están los recursos, porque si están fuera de Rusia, sí son asequibles o sí son fáciles, entre comillas, de ejecutar si tuvieran un laudo. Entonces, la estrategia de cómo ver el proceso arbitral comienza con la cláusula arbitral. Hay ganadores y perdedores en lo que está sucediendo. Hay países ganadores en nuestra región. Un país ganador es Brasil. Brasil ha sido un país que ha ido fomentando el arbitraje. Hay decisiones constitucionales muy importantes que han ido garantizando la pureza, la capacidad de que los laudos se ejecuten y que se respeten y que no hay intromisión de jueces en los procesos arbitrales. ¿Qué significa eso? La Cámara de Comercio Internacional hace muchos años ya puso un centro en Sao Paulo. Ahora la Corte Internacional de Justicia ya puso un centro en Sao Paulo. Y Sao Paulo ahora ya aparece entre los destinos, y existen informes anuales que se hace básicamente por la Pricewaterhouse con Queen's Mary College de Londres, en donde se ven los destinos arbitrales más interesantes o los más preferidos. Y resulta que el eje se está moviendo a Sao Paulo. Ya no solamente es arbitraje en portugués para partes brasileras, ahora es arbitraje internacional, en donde el inglés es el importante. Y al final del día, lo que estamos haciendo es que aparezca Sao Paulo en la región. ¿Por qué? No solamente por el tamaño de la economía brasilera. Y si ustedes hablan, bueno, depende con quién hablen, resulta que los TBIs, que son tratados, de bilaterales de inversión, son mala palabra en otros foros. Brasil no ha firmado con ninguno, pero el tamaño de la economía, la cantidad de transacciones que hay, la cantidad de inversiones, hace que sea innecesario. Sin embargo, lo que existe es una ley fuerte en temas arbitrales, unas cortes fuertes en que respetan los ámbitos y los espacios de la Constitución y respetan al arbitraje, y finalmente la ejecución de laudos es factible. Entonces, Brasil, desde un punto de vista de generación de atracción de inversiones, y dos, un foro para solucionar disputas, es interesante. ¿Dónde más va a haber crecimiento? Y es malo decirlo, pero es correcto. Argentina expidió una nueva normativa sobre atracción de inversiones importantes, al puro estilo brasilero. ¿Qué va a haber? Una gran atracción de inversiones. Por supuesto, donde hay transacciones hay conflicto, es natural. Entonces, lo que estamos viendo es que, a diferencia de México, donde va a haber donde va a haber conflicto, yo diría que desde el punto de vista de latinoamericanos, lo que estamos viendo es que se va a dañar un destino desde el punto de vista arbitral. México tiene una gran trayectoria en arbitraje nacional e internacional, que se va a perder. Y ese destino o se va a mover a Sao Paulo o tal vez a Madrid. Madrid está creciendo desde un punto de vista de arbitraje internacional como un centro muy interesante y está atrayendo un polo para Madrid. Viendo las estadísticas, resulta que los principales centros están, por supuesto, Londres, ya no está París segundo, está Singapur, porque el 47% de los procesos arbitrales se está moviendo hacia Asia. China tiene solo 200 centros arbitrales, increíblemente, pero esa es una solución de controversias. Eso no es un tema ni de ideología, sino de practicidad. Cuando existen conflictos, el arbitraje es la mejor de las soluciones. Y perdón que comience con el Evangelio, es rápido, es más económico, es más eficiente, y los dueños del proceso arbitral son las partes, a diferencia de otras jurisdicciones o de otros sistemas judiciales. Y solamente termino me pareció muy irónico lo que escuché en una conferencia hace un par de días. En jurisdicciones como la ecuatoriana, cuando uno litiga con el Estado, la vida útil
del abogado es probablemente 2 juicios ganados desde el punto de vista de que lo que demora. Los procesos contenciosos administrativos en jurisdicciones de carácter civilista como los del Ecuador son largos, tediosos, la contraparte es del sector público, el sector público no tiene por qué avanzar y finalmente la contraparte es una sola, en el caso ecuatoriano la Procuraduría. Entonces son cientos de miles de procesos en contra de una sola parte que es del Estado y por supuesto no se mueve adicionalmente a la ayuda de los jueces que también están por supuesto mal remunerados y con todos los vicios que podemos reconocer. Pero lo que puedo decir es que el arbitraje está vibrante. Espero que República Dominicana no sea solamente un destino de los que hemos disfrutado estos días, sino que sea un centro y un polo interesante de generación de arbitraje. Es mi sincero deseo. Y creería yo que con esto termino no sé si estoy a tiempo, pero mi primera locución y si hubiera preguntas a sus órdenes. Gracias. Thank you, David. Thanks very much. We've heard a lot about arbitration, and I wanted to open up the floor. I'll have something to talk about too, if there's time, but it's a little bit of a different subject. So I think it's worth opening to the floor if there are any questions specifically to the panelists about arbitration. My question to each one of them would be, what is going to be the most exciting arbitration 5 years from now? What is going to be the trend that is most exciting in terms of subject matter? Is it going to be contract disputes? Is it going to be a particular kind? Rafael? From my view, it is one field that is very interesting is the energy, because there are a lot of changes in the regulation. It is now a conflict between those countries that want to pursue and to push the renewables energies, and then the changes in the regulation provokes a lot of business consequences, no? And the amounts are incredible. For example, this happened in Mexico, happened in Spain, and the market itself is disturbed by the pricing fixing methods, no? Methods that are set by the governments. No? So I think that there's going to be a lot of money involved in this in the next years. I cannot agree more with my co-panelist. Energy is a huge issue. My personal perspective about there could be a huge increase of arbitration cases or litigation about cross-border e-commerce, like Chinese companies selling on Amazon in the United States or other websites in Europe. There has been litigations, conflicts, even though each of those cases are small one. But it's altogether, if you consider the case number or the the financial amount, it could be a huge issue. Yeah. Well, for the Dominican Republic, we are still like a growing economy in the Caribbean. Therefore, we are still like behind of the trendy things happening worldwide in terms of complexity of the litigations. Most of the big deals chooses arbitration outside the DR, and mainly that are imposed by the big party playing. And in this country, in our economy, is still the biggest demand of services and goods is still the state. And most of the cases of construction are state-bound, and they usually go to the national jurisdiction, that is the administrative court, that, as our colleague says, is a forever case. But I believe that should be changing. We are getting more conscious of the importance of arbitration in our jurisdiction, and I believe that we are still going to put more
contractual things and maybe company matters into arbitration, and also construction. Hopefully, after we change our regulation, our arbitration regulation is from 2011, a little bit old. And I believe that as soon as we renovate that, I believe that we may enter into more complex arbitration cases in our country. Creo que lo más importante, sin embargo, no es de forma, es el tema de la inteligencia artificial. Eso va a redefinir nuestra forma de hacer las cosas y van a haber reformas muy probablemente en casi todos los centros arbitrales, en los principales reglamentos. Eso es algo que hay que seguirle de la pista. Me parece que es para bien. En los diversos campos, por supuesto, todo lo que se viene con M&As, ahí va a haber crecimiento. Y cuando existe crecimiento y transacciones hay disputas. Y finalmente, en el tema de M&As, creería yo que ese es un mercado que está creciendo y que muy probablemente es donde vamos a encontrar, adquisiciones y fusiones. Vamos a encontrar disputas. Un mercado que no está visto y que sí está reportado últimamente es el tema de todo lo relacionado con deportes. Se mueven muchos recursos, muchos dineros, y va a haber crecimiento en ese tipo de litigios y transacciones. Yo creo que ese es un mercado que todavía no está visto. No he visto mucho en mis últimos años como árbitro en ese, pero es un mercado que va a crecer y que va a tener que abrirse y muy probablemente va a tener especialmente, yo creo que mucha actividad arbitral. Ese sería, siempre va a haber problemas con inversiones, eso no va a faltar nunca. Y los cambios geopolíticos y de política pública hacen que, por ejemplo, España esté en el 5º lugar dentro del CIADI en este ranking de países demandados. Entonces, algo que hace 20 años nunca hubiéramos esperado. Entonces, sí, yo creo que el tema de inversiones siempre es un tema que va a dar que hablar. Pero regresando a lo más terrenal, en la parte comercial. Gracias. Hola, mi nombre es Anaibel Figueroa, vengo de parte de el DOVIAP, que es un grupo de jóvenes que practicamos arbitraje aquí en la República Dominicana. Y tengo una preguntita con relación al uso de la tecnología, señor Patrick. Directamente a usted le voy a hacer la pregunta. Usted habló del componente ético con el manejo del algoritmo, pero también mencionó el uso de ese componente humano. ¿Considera usted que el uso de ese componente humano está también relacionado con el hecho de poder crear nuevas figuras del derecho al momento de tomar una decisión a través de los laudos, para no decir jurisprudencia, sino crear doctrina en base a esas decisiones y que quizá la tecnología pudiese retrasar el proceso de, vamos a decir, de desarrollo de nuevas figuras legales, porque las computadoras trabajan con data existente, figuras que ya existen, no son capaces de crear, no son capaces de ver más allá a nivel jurídico de lo que ya existe. Entonces, ¿considera usted que ese componente humano también tiene cierta importancia dada la capacidad humana de poder crear nueva y de adaptarse a la legislación actual según lo que se está viviendo, según lo que la sociedad necesita a nivel legal? No sé si mi pregunta se da a entender correctamente. Gracias, Ana Isabel, por la pregunta. Me estás preguntando algo que no te podría decir. Cada vez que alguien hace un cambio, mis hijos de tecnología en la casa
no sé ni cómo se prende la televisión. Ese es mi nivel de comprensión de los cambios, pero hemos vivido cambios profundos. Yo creería que aquí la respuesta es que la tecnología debe servir al hombre y no debe reemplazar lo que el hombre debe hacer, y en este caso para aquellos que tenemos que impartir justicia. Mi posición siempre ha sido ser árbitro. No soy litigante, no conozco el otro lado de la cerca, preferí estar a este. Y el componente humano es fundamental. Hay laudos en equidad. ¿Qué parte de la equidad entra en el algoritmo? No podría decirte, pero probablemente si tenemos acá un ingeniero de sistemas nos va a decir, sí, la equidad suena a 1 más 1, 2 en esta fórmula y le restas todo lo que pensaste. Entonces, primera respuesta, creo yo que lo que estamos buscando es justicia no divina, justicia humana. Y en eso, de eso aprende mucho uno de la contraparte. En otras palabras, de aquellos que vienen a pedir esas. Y básicamente el proceso está ahí. Y lo que existe en el proceso es lo que uno podría y sobre lo que tiene que dar su decisión. Creo yo que las máquinas, en este caso la tecnología, sirven. La pregunta es ¿hasta cuándo? Yo creo que cuánto del laudo es personal, cuánto del laudo es porque tienes un conocimiento propio, cuánto del laudo, y no es un tema de ir alimentando el algoritmo, porque de lo que entiendo yo, y otra vez me explican, depende de lo que uno haga el scroll, me dicen que es tu algoritmo, pero no te define. Y en el proceso creo que tenemos que tenerle y darle toda la atención a lo que las partes te trajeron para que resuelvas ese problema en ese momento y con esa coyuntura y con esa información. El algoritmo tiene alucinaciones. Creo que ustedes conocen mejor que yo esto porque están más allá de lo que yo estoy acá. Entonces, sí, la respuesta es, puede ser que el día de mañana resolvamos que un robot sea el que resuelva, porque no tiene sentimientos. Pero al final del día no creo que debemos reemplazar al humano frente a las máquinas, porque al final lo que vamos a tener son máquinas que nos resuelvan todo. Si alguien más del panel pudiera ayudarme, yo con todo gusto cedo la palabra. Hola, mi nombre es Ramses Ortiz, yo vengo con la Universidad Iberoamericana y también trabajo en una oficina de abogado que maneja arbitraje principalmente doméstico. Pero mi pregunta es, debido a los cambios con la tecnología que hay ahora, como por ejemplo los bienes digitales, la criptomoneda, que son principalmente hechos con un fin de que sean totalmente descentralizados, han surgido métodos de arbitraje, como el arbitraje a través de blockchain, que lo maneja una plataforma que se llama Kleros, que son arbitrajes donde para mantener la anonimosidad de las partes, aunque existe ese componente humano, porque son árbitros reales quienes deciden el caso, las personas no conocen quiénes son los que están juzgando su caso, quiénes emiten el laudo, ni tampoco existe ese carácter de arbitraje basado en el aspecto moral, porque se evalúa solamente las pruebas y lo que se deposita. Entonces mi pregunta es, aunque existe en cierto punto el componente humano, porque son personas los que lo están jugando, sí se pierde ese aspecto de la conexión humana, de poder explicar el caso, de poder racionalizar con el panel arbitral. Entonces, ¿cuál es su posición en eso? Y también en términos de ejecución, de ejecutar en la vida real laudos que fueron hechos totalmente virtuales y que traten de bienes digitales también. Esa es mi pregunta.
I think, well, yo creo que lo que planteas es algo como muy creativo, muy a lot of imagination with that, ¿no? Pero todavía no existen cortes virtuales, ¿no? Que fueran capaces de virtual courts, ¿no? Que sean capaces de manejar de la forma que tú dices. Quizá en el futuro. I think that in China there are some, let's say, trials, no, with AI trying to issue decisions, no, and awards in some cases, no. Maybe you can tell us something about that. AI, let's say. Well, we have some like experimental part in those courses that supposed to like using either big data or AI to make the decision, but you know, it seems like keep on going for several years, being experimental, never become you know a real situation that has been adopted by the Supreme People's Court. Then it's become a countryside situation, firstly, and secondly, to answer basically to answer all the questions you guys has been bringing up for that single point. I personally, as a lawyer, I'm not worried about my profession being replaced by AI, because you know the legal profession is not about calculation or following those code words in the law. It's about a human being. It's about how you handling each situation in different cases. There's always a part that need human, not AI, human intelligence to deal with it. So I don't worry about it. But of course, on the other side, there are preparatory works could be, you know, handled by AI to promote the efficiency, and it helps, you know, the lawyers in most of the situation. Another session I just attended today in the morning, the one told me that he have a trial situation and deposition going on. In a few days, he go, I don't know, ChatGPT or whatever, to help him to make a list on the points he needs to go through. And he personally said, those totally does not work. So I'm not worried about, you know, at least for the lawyer's profession or judge's profession being replaced by AI. Those are going to help us, not control us. That's my personal belief. Yeah. Bueno, perdón por hacer otra pregunta de inteligencia artificial, pero yo fui el primero a levantar la mano, entonces no voy a cambiar la pregunta. Para el señor Patrick, ¿qué usted opina? Y bueno, para el tribunal, what are your opinions on the exaggerated use of AI for the drafting of arbitral awards without the consent of the parties? Should that be like a case or una causal of annulment of the award by the local courts, or do you think that is within the model law of the UNCITRAL, or what are your predictions for the court's behavior in analyzing those cases where it is a lot of the award drafted by AI and the parties did not consent that use? ¿Tu nombre? Gracias, Daniel. Voy a tratar de contestar tu pregunta. Hoy la respuesta es no. La ley, si utilizamos la ley modelo y si seguimos el convenio de Nueva York, las causales para anular un laudo son específicas y están perfectamente determinadas. La pregunta es si es que desde un punto de vista de propiedad intelectual tú pudieras determinar que ese fallo es una copia o que tiene, pero ese se debería a un proceso completamente diferente a las causales previstas en la ley modelo o en el convenio de Nueva York. Entonces, el día de mañana, muy probablemente ese sería, y tal vez sería una gran tesis si sigues para el día de mañana considerarla, pero todo se está reescribiendo hoy por hoy. Y como mencioné, la ley de arbitraje francesa no ha sido tocada en muchos
décadas. Hoy está haciendo, se acaba de crear una comisión para revisarla. La Cámara de Comercio Internacional creó un comité especial justamente para normar el uso de la inteligencia artificial. Las Naciones Unidas acaba de crear un comité de ética de uso de la inteligencia artificial. Y la pregunta es que esto no está regulado. En el derecho civil privado, lo que no está regulado está permitido. Como no tienes un problema de propiedad intelectual hoy por hoy, pudieras tú expedir un laudo sin necesidad. No digo que esté bien, pero un árbitro podría utilizar la inteligencia artificial y tener un 100% de su laudo, completamente hecho por un algoritmo. Es cuestión de hacer las preguntas correctas y alimentar las preguntas, digamos, de información correcta. Y que el algoritmo tenga este componente en donde tiene un límite, que es lo que están pensando en regular. No está regulado. Creo que es en Washington, en donde está normado de alguna manera el uso de la inteligencia artificial para laudos, pero todavía no hemos dado ese paso para que se norme. Yo te diría, el día de mañana puede ser que cambie la ley modelo. Para eso tiene mucho camino que hacer, pero ahora los procesos, cuando estás hablando con una persona a mi edad, los procesos cuando uno habla de mucho son instantes, son parpadeos. Puede ser que para finales de año tengamos algo, pero hoy por hoy no sería una causal de nulidad. Gracias. Thank you. My question is related to China. I would like to know, once you go through the whole arbitration process and get your arbitration award, how do you execute it in China? And how often is for the other parties to dispute or challenge it? Okay, it depends on is international arbitration or domestic arbitration. But no matter which one it is, we treat arbitration award the same as enforceable as judgment. So unless there are really reasons that which stops the enforcement, normally speaking, I would say that how to say, different from the normal impression about Chinese court, especially in the recent like 10 years. Chinese courts are can't open to enforce foreign judgment, or foreign international arbitration award. So it won't be a problem, personally, I would say. But however, of course, on the other side, there are a lot of technical problems you need to overcome because we only accept Chinese version of arbitration award. You need to find companies to do the translation. And also you need the Chinese embassy or foreign embassy get involved to certify that a word itself is authentic. Not other work to do. In those parties, you need a high Chinese lawyer. Yeah. If there are any other questions, you can ask the panelists afterwards. This is the end of the panel. We'd like to thank the panelists for their contributions.